¿Qué ocurrió el 2 de julio de 1995? Si quieres descubrirlo, quédate conmigo aquí, en Amantes del Crimen. Para mi primer vídeo he escogido este caso porque vamos a hablar del primer asesino en serie de España. El primero al cual se le realizó un perfil criminal para determinar quién había cometido esos delitos. Y uno de los pocos asesinos múltiples que tenemos en nuestro país. Para contarte todo lo que sucedió, vamos a empezar por lo más importante, las víctimas, quiénes eran, qué les pasó. Nos situamos, como hemos dicho, en la noche del 2 de julio de 1995. Sonia Rubio, de 25 años de edad, profesora de inglés, acababa de llegar de Inglaterra al pueblo de sus padres, Benicàssim, para veranear. Salió a cenar con sus amigos y amigas, a tomar algo y acabaron en la discoteca del Hotel Orange. En torno a las 6 de la mañana decidió volver a su domicilio acompañada de su amiga Consuelo y se despidieron en un cruce a como unos 400 metros de su casa, muy cerquita. Prosiguió ese camino sola, un camino que había hecho en numerosas ocasiones y que no pensaba que le iba a ocurrir nada, pero se acercó un coche con un hombre dentro que se ofreció a llevarla, un hombre el cual ella conocía de vista del pueblo, por tanto confió y se subió a ese coche. Esa es la última vez que se vio con vida a Sonia Rubio. Sus padres, preocupados ante ver que no llegaba su hija a casa, llamaron a la policía y se comenzó una investigación. Batidas de búsqueda, carteles por todo Benicàssim. Se barajó la idea de que fuera una huida voluntaria por parte de la policía, pero la familia insistió que no, que era imposible. Sonia era una persona muy responsable y que no se iría sin decir nada. Pasaba el tiempo y no se descubría nada hasta que llegó el día 20 de noviembre de 1995, por obra de el destino o la casualidad. Un hombre que circulaba por la Nacional 340 se empezó a encontrar indispuesto y cogió un camino de tierra en la zona de Oropesa del Mar para parar el coche. Y cuando paró, puesto que no se encontraba bien, vio en la tierra salir una mano. Por supuesto, enseguida llamó a la policía y se hizo el levantamiento de cadáver. Habían encontrado un cuerpo prácticamente momificado de mujer. Por el color del pelo ya pensaron que podía ser Sonia, pero había que esperar a los resultados de la autopsia. Lo que se vio en esa inspección ocular primera externa era un cuerpo, como hemos dicho, prácticamente momificado, tapado por el torso por un saco de cemento y un cubo de plástico en la cabeza. Cuando se retiró el cubo de plástico se vio que en la boca tenía una cinta de 18 milímetros que no había en España, no se comercializaba aquí y que fue crucial en la investigación para descubrir quién fue el que le hizo esto. Además, cuando retiraron la cinta, en la cavidad bucal tenía su ropa interior. La investigación la estaba llevando la policía, la Comandancia 312 de Castellón, pero pasó a la UCO, a la Guardia Civil. Debido a la complejidad del caso, se le llamó el caso Bola de Cristal, porque uno de ellos dijo que iban a necesitar una si querían resolver este caso. De forma paralela a esta investigación nos vamos ahora a otros sucesos que ocurren en un mundo muy oscuro, muy complicado y muy peligroso, como es el mundo de la prostitución. Hablamos en primer lugar de Natalia Archelos, de 24 años, más conocida como Nati. Desapareció el 22 de mayo de 1995. La última vez que se la vio con vida fue con un cliente que declaró que estuvo con ella tras asistir a un concierto de Norma Duval en Almozara. Por eso se acordaba exactamente del día. En el informe policial consta lo siguiente: Natalia Archelos Olaria, más conocida como Nati, trabajaba en torno a las 8 o 9 de la noche en la carretera del club La Raya. Se relacionaba poco con sus compañeras, pero era amiga de Paqui, de Francisca, que luego hablaremos de ella. No tenía un domicilio fijo, no tenía relaciones familiares y sus clientes normalmente eran de mayores de 50 años.
En segundo lugar, hablamos de Francisca Salas León, también de 24 años. Desapareció en torno a un mes después de Natalia. El 22 de junio de 1995 fue vista por última vez en la avenida José Ortiz. La familia se extrañó porque el día 29 de junio era el cumpleaños de su padre y ella no fue a felicitarlo, algo muy raro. No tenía tampoco un domicilio fijo, vivió un tiempo con Merche, otra de las víctimas de la cual vamos a hablar, y finalmente en una casa abandonada de la calle Boqueras de Almozara. Por último, hablamos de Mercedes Vélez Ayala, Merche, de 18 años, identificada por última vez el 8 de agosto de 1995, puesto que a la 1:30 de la mañana fue atendida en el hospital de Castellón por una herida en el cuero cabelludo. Vivía sola en un piso del grupo 14 de junio de Castellón, cerca de sus padres, los cuales se hacían cargo de sus 2 hijos. Como veis, estas 3 mujeres habían desaparecido un poquito antes que Sonia, pero debido al mundo en el que se encontraban, pues no se empezó una investigación de búsqueda y no se les dio la importancia que merecían estas mujeres. Pero el 26 de enero de 1996 todo cambiaría, puesto que un agricultor llamado Jesús Villena estaba recogiendo espárragos en la zona de Bora Riu y junto a una acequia vio un cuerpo esqueletizado, atado de manos y piernas y estaba con su pantalón que todavía tenía anudado al cuello. 3 días más tarde, a unos 40 metros de donde había aparecido el primer cuerpo, 2 jóvenes que estaban sentadas en una tubería vieron un cuerpo de mujer también desnuda, con una bolsa de plástico en la cabeza y una malla roja también atada al cuello. Y por último, el 2 de febrero de 1996, a otros 100 metros de donde había aparecido el segundo cuerpo, unos trabajadores de limpieza del ayuntamiento se encontraron el cuerpo maniatado a la espalda, desnudo, con unas bolsas de plástico y la ropa interior también anudada. Por tanto, se abre una investigación policial para ver qué ha ocurrido. Tenemos que por un lado la Guardia Civil está investigando la muerte de Sonia Rubio y la Policía Nacional investiga estos 3 sucesos. El primer sospechoso que tenía la policía era el proxeneta, al cual llamaban el francés. Tenía amenazadas a las chicas, puesto que les propuso un negocio de trabajar en un club y ellas pues solo pudieron aguantar la primera noche y por ello pues él las había amenazado. Pero tras ser investigado fue descartado y pasó a ser el principal sospechoso el nuevo proxeneta llamado Claudio Alba, un camionero que habló con el francés y le dijo que él se haría cargo de esa deuda y que sería el nuevo proxeneta y que no quería problemas. Él mismo se presentó el 24 de noviembre de 1996 en comisaría, pero entre que en sus declaraciones mintió, puesto que en principio dijo que no las conocía y luego sí que las conocía, y aparte su coche se parecía mucho al coche que habían visto algunos clientes por la zona, finalmente fue detenido el 19 de enero de 1997, concluyendo así en principio esta investigación. Un mes más tarde, en febrero de 1997, un agricultor llamado José Fornas acude al cuartel de la Guardia Civil alegando que su hijo, mientras labraba en la partida del Prat del Olivar, situado en Onda, se encontró en una balsa de agua el cuerpo de una mujer desnuda. Tras realizar la autopsia, la cual fue muy complicada porque en este caso el asesino había machacado la yema de los dedos para no poder identificarla, pero finalmente se pudo y vieron que era Amelia Sandra García, de 22 años de edad, la cual había desaparecido el 14 de septiembre de 1996 en la zona de ocio del polígono Los Cipreses. Por tanto, en este punto, la Guardia Civil solicita la colaboración del criminólogo Vicente Garrido. ¿Por qué? Porque tenemos que todavía no se ha resuelto el caso de Sonia Rubio. Tienen a Claudio Alba detenido por los supuestos delitos cometidos a Natalia, a Paqui y a Merche. Pero aparece un nuevo cadáver, por tanto
necesitan la colaboración de este profesional para establecer qué está ocurriendo. Hay 2 asesinos, hay uno, es Claudio Alba o quién es. Por lo tanto, Vicente Garrido recopila toda esta información y vemos las siguientes conclusiones. Hay un modus operandi común, hay un deseo de humillar, ¿no?, de castigar a esas mujeres, porque se utiliza para maniatarlas su propia ropa interior. Incluso en el caso de Sonia estaba situada dentro de la cavidad bucal. También es de suma importancia dentro del modus operandi que todas las muertes fueron causadas por asfixia mecánica. Todas las víctimas son en torno a los 20 años, todas mujeres, y de una zona muy similar. Utilizando la teoría de David Hunter, se establece que buscamos a un asesino, uno solo, en serie, un joven de unos 30 años de edad, atractivo, con un buen trabajo, integrado en la sociedad, con mucho autocontrol porque estuvo un año sin matar, por tanto tiene mucho autocontrol, pero que probablemente tenga antecedentes de violencia y que probablemente viva en la provincia, en el centro de Castellón. Porque también se utiliza la teoría del círculo de Cantor, que establece que si ponemos unas señales donde han aparecido los cuerpos donde se han cometido esos delitos y trazamos un diámetro, en el centro es muy probable que el asesino viva y trabaje. Basándose en estas descripciones y estas conclusiones a las que llegó el profesional, el criminólogo Vicente Garrido, empiezan a tirar de antecedentes y de archivo y sale el nombre de Joaquín Ferrandiz Ventura. Ferrandiz tiene antecedentes puesto que el 6 de agosto de 1989 agredió sexualmente a María José, una chica de 18 años, la cual iba en su ciclomotor, y él, detrás con el coche, provocó un accidente, no muy grave, pero lo suficiente para que María José se rompiera el tobillo. Y él, pues, se ofreció a llevarla al hospital, pero no la llega a llevar al hospital, sino que la lleva a una zona desértica y la agrede sexualmente, pero después de hacer eso no acaba con su vida, sino que la deja en el hospital diciéndole que le prometiese que no iba a decir nada. Pero obviamente la víctima denunció, como es lógico, denunció, y esto él, aunque parezca increíble, pero lo ve como una traición. Finalmente fue condenado a 14 años de prisión, de los cuales solo cumplió 6, puesto que había mucha presión social. Todo el pueblo pensaba que era una detención injusta porque él tenía muy buena imagen para todo el mundo y le echaban la culpa a ella, algo que por desgracia todavía sigue ocurriendo en gran medida. Entonces, con eso, y además que tenía muy buen comportamiento dentro de prisión, solo cumplió 6 años. Y los asesinatos comenzaron 3 meses de salir de prisión, por tanto encajaba perfectamente en el perfil que estamos buscando. Igualmente no teníamos nada concluyente. Lo que pasa es que el 15 de febrero de 1998 ocurre un incidente. Una chica joven llamada Lidia, de 19 años, es atacada por un hombre, la cual en medio de la calle la coge del cuello y la asfixia hasta que se desmaya para meterla en un coche. Lo que pasa que tuvo suerte, puesto que un vecino lo vio todo y bajó enseguida con su hijo con un palo para ir a por él. Lo llama dentro del coche, dice que qué está haciendo, empiezan a pelear y ella se despierta y consigue escapar y por supuesto va directamente a denunciar. Cuando va a denunciar, la Guardia Civil le muestra fotografías de posibles sospechosos y ella enseguida reconoció a Ferrandiz. Además, el propio Ferrandiz se presentó allí voluntariamente para contar lo ocurrido sin saber que Lidia había denunciado. Se presentó para contar su versión de los hechos totalmente diferente a lo que había ocurrido, pero él, claro, intentó adelantarse a lo que podía ocurrir, que es finalmente que se puso todos los ojos en él. Por tanto, la UCO habla con el juez instructor, le cuentan todo lo que han recabado, toda la información, el incidente que ha ocurrido y montan un operativo para seguirle. Lo seguían a todos los lados. Él tenía una novia con la cual salía los jueves, viernes y domingos, pero los sábados los dejaba libres por elección propia para salir él.
En principio no estaba ocurriendo nada hasta que el 11 de junio de 1998 vuelve a actuar. Tras salir del bar Comics, el cual frecuentaba bastante, se dirigió a la discoteca Botánico, donde vio a una chica rubia llamada Silvia, que dijo que ella, después de allí, se dirigía a la discoteca El Sabor. En cuanto ella salió, él salió detrás, con su coche la siguió de forma frenética, sin saber que detrás estaba la Guardia Civil. Pararon en la discoteca, la chica aparcó y él aparcó detrás. Cuando Silvia entró, él se bajó del coche y se agachó y empezó a manipular las ruedas de Silvia. Hizo una cosa muy extraña, que es que se volvió a su coche, dio una vuelta como si se fuera otra vez para Castellón, pero volvió a aparcar. Yo creo que sería porque ya estaba con la mosca detrás de la oreja de me están siguiendo. Pero aún así él prosiguió y de nuevo volvió a manipular las ruedas. Entonces después se subió a su coche y esperó. Sale Silvia de la discoteca, se monta en su coche y sale con él detrás y detrás la Guardia Civil. A unos 2 kilómetros de conducir, Silvia tiene un accidente porque él había manipulado las ruedas. Si veis, se está repitiendo el mismo modus operandi que utilizó en 1989 cuando agredió sexualmente a María José. Esta chica tiene un accidente, él se acerca, se las apaña para quedarse él solo, de yo la llevo, yo la ayudo, no se preocupe nadie, y la subió a su coche para llevarla al hospital. Los agentes de la Guardia Civil de Paisano se acercan haciéndose pasar por ciudadanos preocupados y se ofrecen e insisten en que los acompañasen al hospital. Total, que al final él, pues obviamente la lleva al hospital y la Guardia Civil se da cuenta de que han impedido el asesinato. No obstante, todavía no había ninguna prueba, solo que debido al incidente que hubo con Lidia y que en este caso también él manipuló las ruedas, pudieron detenerlo bajo el cargo de agresión el día 29 de julio de 1998. Aquí ellos pues intentan, ¿no?, que él confesara. Vicente Garrido iba a visitarlo, hablaba con él decía que no se acordaba de nada, que él no sabía nada, pero poco a poco pues intentando, ¿no?, sonsacarle. Por otro lado también la policía, ¿no?, y la Guardia Civil pues le hacían favores, le invitaba a su bebida favorita, lo trataban muy bien, con el fin de que pudieran sonsacarle, ¿no?, esa confesión que necesitaba. Pero eso no estaba ocurriendo y si no hacían algo ya tenían que dejarlo en libertad. Por tanto, el día 1 de septiembre de 1998 se realiza un registro del domicilio que compartía con su madre. En ese domicilio, pues bueno, empezaron a buscar algo, ¿no?, que pudiera incriminarle, porque ya vemos que si no encontraban ninguna prueba concluyente lo tenían que dejar en libertad. Los agentes no sabían muy bien qué buscar hasta que en uno de los cajones encontraron unos escritos, ¿no?, en el que él confesaba, ¿no?, pues que tenía pensamientos extraños hacia las mujeres, y encontraron lo que sí fue una prueba totalmente concluyente: la cinta. Esa cinta de 18 milímetros que no se comercializaba en España, que encontraron en el cuerpo de Sonia Rubio, esa era la cinta. Los agentes sabían lo que tenían entre manos. Se realizó, por supuesto, ¿no?, esas comprobaciones. Efectivamente era una cinta que no estaba en España y que él tenía porque su padre era marino mercante y había traído de otro país. Por el corte además y todo pudieron establecer que esa era la cinta que se utilizó en ese crimen, y tenían algo muy concluyente para acusar a Ferrandiz de este asesinato. Teniendo ya esta prueba y siguieron intentando que él confesara, finalmente el 6 de noviembre de 1998 quiso contar todo y se denominó autor confeso de todos los crímenes, de los 5. Por tanto, se retiraron los cargos de Claudio Alba, el cual estuvo 5 meses en prisión de forma injusta. Falleció poco después de salir. Ferrandiz estuvo en prisión hasta que el 24 de noviembre de 1999 empieza el juicio. Empieza el juicio en el cual declararon más de 100 guardias civiles, policías, funcionarios de prisiones, forenses, psicólogos, familiares, amigos del acusado y de las víctimas. Y aquí he extraído un fragmento de una de las periodistas que estuvo en el juicio y os voy a leer porque es muy interesante.
Joaquín Ferrandiz ya lo ha dicho 2 veces, en septiembre y octubre de 1998, y no quiso repetir ayer ante el tribunal que tendrá que dictar su sentencia. No quería repetir que él mató a Sonia Rubio, Natalia Archelón, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra García, y lo hizo porque le empujaba un sentimiento de odio hacia las mujeres que no podía controlar. Tampoco quiso repetir que sentía horror por sus crímenes y que jamás olvidará los gritos de su primera víctima mortal, Sonia. A todas las estranguló con sus propias manos, sin exigirles previamente una relación sexual. No solo es que no quisiera repetir estas declaraciones, sino que en todo el juicio se mantuvo en silencio, solo respondió a la pregunta de a qué se dedicaba trabajando y dijo que últimamente era autónomo. También dijo que no estaba de acuerdo con las declaraciones de fiscalía, pero más allá de eso no dijo nada más y estuvo todo el juicio mirando al suelo. Entre los momentos a destacar de ese juicio me ha llamado mucho la atención la declaración de uno de los guardias civiles que dijo que él pasó verdaderamente miedo, puesto que la mirada sádica de Ferrandiz cuando veía a una mujer, ¿no?, a la cual quería o pretendía hacer algo, pues le daba pavor. Y además hubo un momento de muchísima tensión, puesto que en el juicio estuvo el padre y además declaró el padre de Amelia Sandra García, la última víctima. Pues lógicamente ese señor, cuando lo vio, pues actuó de una forma completamente comprensible, ¿no? Que es que lo insultó y lo iba casi a agredir, puesto que pues obviamente la ira, ¿no?, era tremenda de pensar que esa era la persona que había acabado con la vida de su hija. Tras 17 días de juicio, el 10 de diciembre de 1999 fue condenado a 69 años de prisión por 5 asesinatos, otro asesinato en grado de tentativa por Lidia y otro delito de lesiones por Silvia. Además, se le condenó al pago de la indemnización a los familiares de 130 millones de pesetas, unos 700.000, 800.000 euros más o menos, pero que nunca llegó a pagar porque se declaró insolvente. De esos 69 años ha cumplido 25 en prisión, que es el máximo establecido en este caso. Hay excepciones que ya os contaré en otros vídeos, pero en este caso sería el máximo 25 años. Y salió de prisión el 22 de julio de 2023 a las 10:30 de la mañana. Abandonó la prisión de Herrera de la Mancha. Fuera había muchos periodistas esperándolo y declaró que no iba a volver a Castellón por respeto a las víctimas. Por respeto a las víctimas y porque tendría la prohibición de residencia, ¿no?, y de acudir a Castellón, que es una de las prohibiciones, ¿no?, que se establecen a la par que cuando se aplica una pena, ¿no?, privativa de libertad. Hay una serie de prohibiciones que son como la prohibición de residencia, de comunicación. En este caso él la tiene, entonces por eso no volvería. Y además dijo que se iría al extranjero a vivir. Aquí acaba mi primer vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos muy prontito en el siguiente caso de Amantes del Crimen.